y para aumentar la exactitud. ¿Habías pensado alguna vez durante estos 30 años, cuando empezaste a estudiar las expresiones faciales de una tribu en el Pacífico, que acabarías siendo un valor activo para la seguridad nacional? No, nunca lo pensé. Y las aplicaciones de este trabajo son impresionantes. He sido consultor de las 3 empresas más importantes de animación en este país: Disney, Pixar e Industrial Light and Magic. He formado a actores y he rechazado la petición de algunos políticos para hacerlos más creíbles. Y mi trabajo se ha utilizado en un contexto médico para evaluar a pacientes que están en riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Esto quiere decir que la cara, las emociones, se aplican en todas partes y en todo lo que importa. Y lo que he hecho es abrir y revelar cómo funciona. ¿Las manías controlan tu vida? No tiene por qué preocuparse, ya que un equipo de investigadores ha descubierto que ser hipomaníaco, más que un problema, es beneficioso. Por ejemplo, las personas tiquismiquis y con altibajos emocionales suelen ser las más creativas en el trabajo y en su vida social. El estudio ha consistido en investigar a un grupo de hipomaníacos, personas con ligeros problemas emocionales y psicológicos. Se trata de una patología que no llega a la consulta de los expertos, pero que puede limitar la vida cotidiana. Son gente entusiasta, hiperactiva y con una curiosidad casi infinita en muchos ámbitos. Los psicólogos aseguran que este carácter comparte cierta base genética con la de las personas que padecen trastorno bipolar, o sea, que pasan de la euforia a la depresión con mucha facilidad y sin causas aparentes. Las puntas de energía en muchas ocasiones van acompañadas de momentos de inspiración artística. Es decir, que este frenesí en los estados de ánimo puede acabar siendo productivo desde el punto de vista laboral. Muchos de los grandes hombres de la ciencia y el arte eran hipomaníacos. Igual que nos atrae un bar lleno de gente pasándoselo bien, a los abejorros les atraen las flores más concurridas. Al menos eso es lo que indica un ensayo realizado en Arizona. La peculiar investigación demuestra que los insectos son capaces de aprender pautas de comportamiento de sus vecinos más cercanos. En el ensayo había 2 grupos de flores, unas verdes artificiales y otras naranjas naturales. Tras varios meses de observación, se ha constatado que los abejorros que vieron a otros buscando alimento en las flores artificiales tenían el doble de probabilidades de escoger dichas flores por encima de las naturales cuando llegaba su turno de alimentarse. Así pues, se trata de la primera demostración de que los insectos pueden aprender a través de la simple observación de la conducta de otros insectos. En cambio, los abejorros, que no tuvieron el ejemplo de un grupo anterior, se decantaron por las flores naturales a la hora de buscar alimento. Para asegurarse de que los abejorros que espiaban a sus congéneres no estaban influidos por ninguna señal olfativa, en una segunda etapa se utilizaron unos insectos trampa hechos de resina y los resultados fueron los mismos. Dicen que la música amansa a las fieras. Ahora, un equipo de cardiólogos asegura que una melodía puede ser beneficiosa a la hora de tratar algunas patologías cardíacas. Además, oír música reduce los niveles de estrés y ansiedad. La conclusión es que el entrenamiento musical puede ser útil en el tratamiento de enfermedades cardíacas o ictus. El ensayo se ha realizado con una treintena de voluntarios a los que se controlaba la presión arterial y la respiración mientras escuchaban diversas composiciones musicales. El objetivo era relacionar ritmos y melodías con la respuesta fisiológica que presentaba cada individuo. El ensayo concluye que es el tempo musical, más que el estilo, lo que ayuda a controlar algunos parámetros biológicos. El tempo influye positivamente sobre los niveles de estrés y ansiedad que presentan los candidatos. La investigación muestra que la música más rápida, así como los ritmos más complejos, aceleran la circulación arterial y la frecuencia de respiración. En cambio, las piezas más suaves tienen el efecto contrario. Si está a punto de regalarle un perro a su hijo, piénselo 2 veces. Una conocida marca de videojuegos japonesa les propone la mascota ideal. Se trata de un perro que no se come los muebles, no mancha ni huele. Ahora ya no tendrá excusas para aumentar la familia con un animal de compañía virtual. La idea corre a cargo de la multinacional Nintendo, que ha decidido crear un programa de adiestramiento de mascotas. Se trata de lo último en simuladores de animales y es un paso más evolucionado y real que los tradicionales tamagotchis.
Es pues un juego de videoconsola en el que el jugador decide el grado de implicación que quiere tener con su mascota virtual. Nada más comenzar la partida, el jugador puede elegir la raza del animal y el nombre al que responderá desde el primer momento. Luego comienza el verdadero desafío, ya que se trata de demostrar la pericia a la hora de educar al cachorro. Las órdenes las cumple gracias a un sofisticado sistema de reconocimiento de voz. El juego funciona como cualquier mecanismo de videojuego. Gracias a un lápiz óptico, los jugadores pueden educar, jugar o acariciar a su mascota. Eso sí, si decides sacar al perro de paseo y el can no te hace caso, el juego te penaliza y deberás volver a empezar de cero, hasta que su educación sea exquisita. Claro que están en la segunda parte de Redes, un programa que esta vez dedicamos a las emociones y no lo hacemos con interrogantes. Decimos para qué sirven las emociones. Y la verdad es que, díganme quién de ustedes no ha oído alguna vez de alguien que dice de un tercero, es un desastre, no sabe controlar sus emociones. Y bueno, la importancia que tiene el controlar sus emociones, pero casi nunca hablamos de la importancia que tiene también no tener emociones. A veces es mucho peor no tener emociones que no saber controlar nuestras emociones. Bueno, determinados tipos de psicópatas es gente que no tiene emociones. A pesar de que vosotros decís los dos que las emociones son universales y que están en todas partes, en todas las culturas. Serán 5, 6, 7, no sé, pero todo el mundo tiene las mismas emociones. Nace con un grupo de emociones que son congénitas. ¿Sí o no? Jaime. Bueno, lo uno no está reñido con lo otro, lo que se decía al principio. Efectivamente, todos nacemos con una serie de capacidades y entre esas capacidades está una extraordinaria capacidad expresiva que el niño desde el primer momento de la vida nos demuestra. Los músculos que, por ejemplo, nos permiten realizar expresiones faciales universalmente reconocibles como prototipos de emociones distintas, se encuentran ya perfectamente desarrollados, o sea, en sus puntos definitivos de inserción en torno a los 3 meses de edad embrionaria. Y los nervios que controlan estos músculos también aproximadamente a esa misma edad. A los 3 meses de edad embrionaria, efectivamente. Y la movilidad, por lo tanto, que tiene ya desde el nacimiento un niño, es comparable, se ha destacado una única excepción a la que tiene un adulto. Pero no solo eso, es que cuando el niño se encuentra en situaciones determinadas, los diferentes músculos que podrían definir una variedad prácticamente indefinida de gestos se combinan dando lugar a prototipos de respuesta que en algunos casos veríamos lo semejante que es a la que tiene un adulto en una situación natural, no cuando somete control voluntario una... O sea, José María, que parece que tienes razón cuando yo te he oído decir por ahí que las emociones son universales, como Ekman, ¿no? Que dice, oye, cualquier cultura, y tú has estudiado unas cuantas. En cualquier cultura, sí. Lo que ocurre es que, en cierta manera, Eduardo, aquí nos encontramos con uno de los límites del lenguaje y no estaría mal que los que trabajamos en esto, te lo digo para animarte también, Jaime, sin ningún complejo acuñáramos los neologismos necesarios para referirnos a otras dimensiones existenciales, ¿no?, del ser humano. Entonces, a partir de mi observación, yo estoy llegando a la conclusión que por un lado están las emociones, lo que ahora estamos hablando, ¿no, Eduardo? Las 6 o 7... Yo creo que tenemos 7, de Darwin, no más. Vamos, sí. Digamos algunas, recordemos algunas. Pues, por ejemplo, la rabia, la tristeza, el miedo, el éxtasis místico, también entra dentro de las emociones básicas. La repugnancia. No, la repugnancia no. ¿No? Darwin la citaba.
pero yo no. Como una básica, sí. Entonces, yo, por ejemplo, lo que estoy observando es que por un lado están las emociones, ¿no? Que son formas genéticamente determinadas o dadas Sí. de respuesta a estímulos que nos llegan del entorno. Entonces, y en este sentido, las emociones son universales. Todo ser humano, y probablemente también los mamíferos superiores, en esto son casi iguales a nosotros, tiene estas formas de respuesta genéticamente dadas, y cada emoción, por tanto, tiene un correlato fisiológico claro, además, ¿no? De ahí que los biólogos fueron los primeros que ya hace más de 30 años empezaron a estudiar las emociones sin ninguna duda, digamos, concretando mucho. Sí. Por otro lado, claro, yo como antropólogo dije, pero ¿qué pasa, no? Porque en unos pueblos parece que las personas sienten cosas y lo expresan, que son casi intraducibles a otras lenguas. Hay toda una terminología de cosas que uno siente en catalán, en castellano, en alemán, en shuar, en chino, que son prácticamente intraducibles. Pero no las emociones, que las palabras que cada pueblo usa... Son parecidas. Son casi literales. Oye, dime una ¿no? cosa que los alemanes no tienen vocablo para ello, por ejemplo. Pues, por ejemplo, el orgasmo. O sea, y para mí es una de las 7 emociones fundamentales, el orgasmo. O sea, como experiencia emocional, ¿no? Darwin tampoco la mencionaba esta, ¿eh? No. Tú vas por libre. Bueno, no, pero hay algún autor que dice, por ejemplo, alegría, Sí. Que conlleva la afiliación, en algunas teorías iría, digamos, encaminada a largo plazo a la reproducción. Hay un Oye, os voy desarrollo a voy a pasar un reportaje sobre las expresiones faciales de todo esto que me estáis hablando, porque me parece interesantísimo, ¿no? Las expresiones faciales son un lenguaje muy importante en el campo de la animación, porque permiten al espectador intuir las emociones de sus protagonistas. Sin embargo, el mundo de la animación nada tiene que ver con el real, o al menos así lo creen un equipo de psicólogos de la Universidad Autónoma de Madrid. Esa relación entre expresiones faciales y emociones, tan obvia en los dibujos animados, no tiene por qué darse en personas reales como nosotros. Según el diseño del personaje en cuestión, sus rasgos de la cara están sintetizados en un triángulo que refleja esa expresión que quiere dar en ese momento. Por ejemplo, en el caso de la Beth, y en este caso concreto, por ejemplo, si la queremos enfadar, pues sería una cuestión de ajustar la forma de las cejas y la forma de la boca para así lograr, pues, una expresión determinada. Si esto sale bien, demostraremos que bajo el hielo de la Antártida hay vida. En el personaje de Beth, es decir, nos hemos referido a cuatro expresiones principalmente. Estas son triste, alegre, enfadado y asustado o asombrado. Con la combinación de estas expresiones es que conseguimos que ella, pues, emita al espectador, pues, determinados sentimientos. ¡Es alucinante! ¡Científicos de buen corazón! Beth, en este momento podemos estar viendo 4 emociones tremendamente importantes: alegría, miedo, tristeza y enfado. En el caso de la alegría podemos ver cómo Beth estira las comisuras de sus labios hacia arriba y eso marca una sonrisa, que es el signo universal de alegría según muchos psicólogos. En el caso de enfado vemos cómo frunce el ceño y esa marca es suficiente como para que todos tengamos la impresión de que está enfadada. En el caso del miedo abre la boca y abre los ojos y eso también nos indica que está asustada. Y finalmente, en el caso de la tristeza, las comisuras de los labios hacia abajo y la posición de la cabeza son suficientes como para sugerir que está triste. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Este es un caso típico, es una atleta española, acaba de comprender que ha ganado una importante competición, ha logrado una medalla histórica. Su expresión es todavía ambigua, es una expresión que carece realmente de significado, hasta que en un momento determinado reconoce a alguien entre el público y es justo en ese momento cuando nos encontramos con la expresión de alegría que se considera prototípica y técnicamente correcta. Medalla de plata para Carolina Pascual. Su expresión no solamente está relacionada con la emoción que sin duda está sintiendo, sino con el reconocimiento social. Normalmente cuando un lego habla sobre los toreros o piensa sobre los toreros, se imagina que está sintiendo miedo.
pero sin embargo, en el mismo momento en el que están toreando, están en una situación de lo que técnicamente hablando hoy día en psicología se llama flujo. Flujo es una forma de felicidad. Su expresión en ese momento es la